Bien, chicos, en este corto video les va a quedar el análisis postmercado del miércoles 1 de octubre. Como recordarán, chicos, ese día estuvimos operando juntos la sesión de Nueva York, mientras que ya de forma independiente y de acuerdo a la disponibilidad de cada uno estuvimos operando la sesión de Londres, chicos. Bueno, entonces vamos a ver. En ese punto, chicos, yo les había mencionado, creo que hace ayer, si no estoy mal, les había mencionado este vacío, ¿sí? Ese vacío, que era un imbalance, una zona de imbalance, ¿cierto? Me llamaba mucho la atención. Déjenme, yo hago replay. Me llamaba un poco la atención, chicos, ese vacío. En Asia, estuve como echándole un vistazo a la sesión de Asia. El mercado se movió muy bien durante la sesión de Asia, incluso parte del movimiento que llevó a la activación de ese vacío se generó, chicos, en la sesión de Asia, ¿vale? Entonces, en la sesión de, perdón, en la temporalidad de una hora teníamos ese vacío, ¿cierto? Claramente, era una zona de imbalance que el mercado podría completar. Tengamos en cuenta, chicos, que en la temporalidad diaria, como ya lo hemos visto, estamos viendo una estructura completamente alcista, ¿cierto? Este es el último higher high que nos creó esa estructura en la temporalidad diaria. Y ese vacío, chicos, me llamaba mucho la atención. Vámonos, déjenme yo hago replay y vámonos, chicos, a la temporalidad de 15 minutos. Y en la temporalidad de 15 minutos, básicamente, chicos, yo tenía esta zona marcada. Era un vacío que también se alcanza a ver en la temporalidad de una hora. Estamos en la temporalidad de 15 minutos. Ese vacío, chicos, había sido activado en múltiples ocasiones el día de ayer, incluso antes de ayer. ¿Sí? Parecía que era una zona, chicos, que ofrecía bastante resistencia al mercado, cuya zona el mercado no consiguió romper, ¿vale? Y específicamente, chicos, en la temporalidad de 15 minutos, lo que encontré fue la activación de ese order block, ¿vale? En la temporalidad de 15 minutos es claramente un order block hacia compras, ¿vale? Y específicamente ya en la temporalidad de 5 minutos para buscar el punto de entrada, chicos, se puede observar cómo se forma una pequeña estructura bajista, ¿cierto? Para ir a activar ese ordelo. En ese punto, chicos, lo que tengo que hacer es lo que hago siempre, identificar el último lower low, ¿cierto? Ese era el último lower low. Y me pregunto, ¿cuál es el punto más alto inmediatamente anterior a ese lower low? Veanlo aquí. Aquí estaría el lower high. Y en ese sentido, chicos, aquí estaría donde yo buscaría el posible rompimiento de la estructura. Permítame, yo trazo una línea mejor. Quizá el rompimiento. En ese instante, chicos, todavía no había empezado la sesión de Londres, ¿vale? Déjenme, yo lo adelanto un poco más. Ahí ya pasamos a lo que fue el día de hoy. Miren hasta dónde subió el mercado, muchachos. Si bien no dio la activación por completo del vacío que vimos en la temporalidad de una hora, lo que yo les dije, gran parte del movimiento que llevó al mercado hasta esa zona de imbalance se generó en Asia. Entonces, chicos, vamos a movernos hasta donde empezó Londres específicamente. Ahí, listo. Esa última vela es la que le da apertura al mercado de Londres, chicos. Y en ese sentido yo aquí tenía el último higher low, ¿vale? Yo lo que estaría viendo era un posible rompimiento de la estructura como aquí lo hizo, ¿cierto? Veo que el mercado nunca llegó a utilizar ese orden en quiebre por el lado contrario. Entonces, esa zona estaba pendiente por confirmar, ¿cierto? Sin embargo, en la temporalidad de 15 minutos, chicos, voy a ver ese movimiento tan grande que hizo en Asia, y logré identificar un vacío y otro vacío. Vamos a ver esos dos vacíos, chicos, creo que contaban con buena zona de descuento. Es correcto. Ah, no, un poquito más arriba. Aunque yo trazo el Fibonacci desde esta zona, chicos. Desde ahí. Entonces el primer vacío, el de la parte de arriba, me confluía con el 50% de descuento. El segundo vacío con el 60%. Y ojo que también tenía la zona del orden en quiebre. ¿Vale? Déjenme, yo borro aquí. Yo vuelvo a trazar el Fibo. Y entonces, en ese sentido, chicos, estaba esperando, obviamente, mi proyección era que el mercado fuera a atacar ese vacío de la temporalidad de una hora que me gustaba mucho. Entonces, lo que yo estaba esperando era un posible retroceso, ¿cierto? Como aquí empezó a hacerlo. Miren que inicialmente no tenemos ni siquiera un 50% de descuento, pero esperaba algo más o menos así.
¿Ok? Puede ser hasta la zona del vacío de arriba o hasta la zona del vacío de abajo, incluso hasta la zona del order block. ¿Ok? Y a partir de ahí, chicos, luego de que me generara la estructura bajista, poder encontrar el posible rompimiento que me llevara a poder posicionarme en una compra hasta el vacío que ya vimos, ¿vale? Vamos a ver porque el mercado, chicos, número uno, no llega a dar buen descuento, número dos, nunca llega a formar esa estructura bajista tan clara y vemos que lo que hace es que termina llegando a la zona del vacío de la temporalidad de una hora, ¿cierto? Ya en ese punto, chicos, cuando el mercado llegó a ese vacío, yo dije, listo, se terminó la sesión de Londres para mí, porque ya obviamente tendría que esperar a ver que el mercado empiece a hacer por esta zona para después poder encontrar una oportunidad hacia la venta y eso obviamente no iba a alcanzar a hacerlo mientras estuviera en la sesión de Londres, ¿vale? Entonces, esa fue la proyección de Londres, chicos, buena dirección, pero no encontré buen punto de entrada, movió muy buen profit. Vamos a ver, desde ese movimiento, ese último movimiento que hice en Londres, fueron aproximadamente 24 pips. Desde el movimiento que empezó a hacer en Asia, chicos, fue casi el doble de pips, más o menos 41 pips. Fue muy buen movimiento, chicos. Repito, buena dirección, pero no alcanza a encontrar un punto de entrada óptimo y que se acomodara a mi setup, chicos. Y ya, siendo Nueva York, chicos, vamos acá en la temporalidad de una hora. Revisemos, aquí tenemos la activación del vacío que se dio en Londres, en la sesión de Londres el día de hoy también, que lo acabamos de ver. Y chicos, básicamente notemos muchachos que el mercado ha estado haciendo mucho esto. Básicamente, todo el movimiento que se generó desde parte de Asia y todo Londres, o parte de Londres también, lo bajó en la misma sesión de Londres, incluso llegó a mover un poco más de pips hacia la bajada. Notemos, chicos, que eso hizo el día de ayer. Vean, movió hacia arriba, luego volvió a mover hacia abajo en Nueva York y luego volvió a mover hacia arriba. Entonces, está en una zona de rango, chicos, ¿vale? Está en una zona de rangos en la que se nos complica un poco, obviamente, poder encontrar una estructura clara, ¿cierto? Sin embargo, el día de hoy en Nueva York teníamos una noticia a las 8:15 de la mañana. Era una noticia de alto impacto, carpeta roja y específicamente, chicos, la noticia fue la que sacó esa última vela que estamos viendo en pantalla, ¿vale? Podemos notar nuevamente, chicos, que aquí tenemos la zona de resistencia. Miremos que aquí luego, chicos, después del movimiento que generó en la parte final de Londres, volvió a esa misma zona sin romperla, ¿cierto? Entonces, me daba pie para seguir pensando que esa era una zona fuerte de resistencia, aunque en algún momento también llega a pensar que debajo de estos puntos puede que haya liquidez, chicos. Entonces, esa última vela, la vela de la noticia, esa vela por ser tan grande, obviamente, yo les expliqué a ustedes que me desacomoda un poco mi proyección o poder encontrar mi setup, lo cual es completamente normal. Yo simplemente espero que pase el movimiento de la noticia, observo a ver si es que el mercado se llega a normalizar un poco, ¿sí? En lo que queda de sesión y esperar a ver, observar a ver si encuentro mi proyección, ¿vale? Entonces, en ese sentido, chicos, teníamos, o podríamos decir que teníamos este high, ¿cierto? Que era el high, que estaba un poco más arriba del vacío, ¿sí? Estaba proyectando la posibilidad de que el mercado, luego que viniera a activar ese vacío, pudiera llegar hasta ese high, ¿cierto? Que es una zona importante para continuar creándonos altos más altos y también bajos más altos, ¿listo? En ese orden de ideas, chicos, teníamos por aquí en la temporalidad de 15 minutos activación de order block, perfecto, aunque el movimiento de la noticia también nos activó otro order block. Ambos order block, chicos, iban en dirección contraria. El de arriba era para compras y el de abajo era para ventas. Teníamos ahí dos posibles proyecciones o dos posibles hipótesis, ¿vale? Y en la temporalidad de 5 minutos, muchachos, nos quedamos observando un buen rato porque justamente a las 10 de la mañana, hora Nueva York, había una noticia. Yo les dije que lo que me gustaría era que, bueno, primero que todo, tras un Fibonacci, ¿sí? Desde esa zona, básicamente la vela de la noticia, ¿vale? Tras un Fibonacci y esperaba que el mercado pudiera llegar hasta una buena zona de descuento
Para mí el vacío, chicos, es muy grande, así que no lo tomaba tan en cuenta, ¿sí? Básicamente me dejaba guiar un poco más por la zona de descuento. Entonces, que el mercado llegara a dar una zona de descuento para ubicar el último lower high y poder encontrar un posible dibujito si es que lo llegaba a dar, ¿cierto? En la temporalidad de 5 minutos. En ese punto, chicos, el mercado simplemente continuó acumulando, salió la vela de las noticias de las 10 de la mañana, no movió mucho, chicos, básicamente no movió mucho, se permaneció casi que en la misma zona, el mercado bajó un poquito, ¿sí? Y en ese orden de ideas, chicos, al crear este lower low, yo aquí podría identificar una pequeña estructura bajista, ¿sí? Faltaban más o menos creo que unos 25 minutos para terminar la sesión de Nueva York y yo lo que les dije era que esperaba un posible movimiento hacia arriba, ojalá que pudiera observar el dibujito, chicos, pero bueno, nos terminamos toda la sesión de Londres sin encontrar el dibujito, chicos. Vemos que el mercado continuó cayendo, pero muy lentamente, ¿vale? Continuó cayendo muy lentamente. En ese momento está terminando de completar el vacío, ¿sí? Todo el vacío. Tenemos un 70% de descuento y ya la sesión operativa de Nueva York, chicos, cerró, ya terminó. Entonces, no fue mucho lo que logramos hacer en Nueva York, pero sin embargo, chicos, seguimos en lo que nos concierne a nosotros, ¿cierto? Que es respetar nuestro plan, operar cuando veamos una oportunidad clara. Y en ese sentido, chicos, fue una sesión ganadora, tanto la de Londres como la de Nueva York, y es lo que queremos, ¿cierto? Apenas es el primer día de marzo, son las dos primeras sesiones del mes, de octubre, perdón, son las dos primeras sesiones de octubre también, entonces queda esta semana y 4 semanas más para continuar buscando oportunidades, así que vamos con paciencia y mucha calma, chicos. Y perfecto, chicos, ese es el postmercado del día de hoy, muchachos, espero les sirva.